¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompañan dos excelentes analistas. Juan Carlos Thanos, director ejecutivo de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, dirigente también del Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz, autor del libro Herramientas Internacionales sobre Migración, sobre derecho migratorio, muy importante en esta época. También nos acompaña Damián Alifa, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, analista político, egresado de la UCB, como les decía, pertenece a la sala situacional como director a la sala situacional de Interlaces. Bienvenidos, Juan Carlos, Damián. Vamos a quitarnos las mascarillas mientras conversamos. Está de moda, está muy vigente el tema de Colombia, la crisis política, la crisis social interna colombiana. Ya van más de 1.200 casos de violencia policial, más de 150 víctimas de violencia, 1.000 víctimas asesinadas por parte de la policía, casi 800 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de agresión en los ojos, 9 víctimas de violencia sexual, 80 denuncias por desapariciones. Desde el 2016 hasta hoy se contabilizan más de 1.000 asesinatos de líderes sociales, líderes de derechos humanos, firmantes de la paz. ¿Qué está ocurriendo en Colombia, Juan Carlos? Oscar, muchas gracias por la invitación. De verdad que el escenario interno colombiano es caótico para la comunidad internacional, pero pareciera ser el elemento de la cotidianidad para los colombianos y las colombianas en Colombia. Recuerde usted que el prolongado conflicto de orden político, social y militar por el que ha convivido en la sociedad colombiana lo lleva justamente a tener estas consideraciones frente a las cifras. Es posible que en otros escenarios geográficos esas cifras pudiesen ser para la consideración o incluso para que políticamente el gobierno cuestionara a sus funcionarios y hoy estuvieran no solo en la renuncia el ministro de Hacienda, sino por consiguiente de Defensa en adelante, porque eso muestra que el Estado no ha sido capaz de garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida. Ha decidido por la violencia, por la represión. Además porque históricamente se ha resuelto es así. Los 6 candidatos a la presidencia asesinados en la historia colombiana después del 48 para acá muestran que necesario es sostenerse en el gobierno y en el poder y sin duda alguna se sacrifican hasta sus aliados. ¿Qué puede ocurrir con la expresión popular que hoy está en la calle luchando para que no se le imponga una reforma tributaria, pero además para que el gobierno tenga la consideración y reconozca que el proceso pandémico ha golpeado a la sociedad colombiana en términos de lo económico y que políticamente no le ha sido favorable al gobierno del presidente Duque? El caos que tiene el gobierno Duque refleja justamente la ausencia, la conexión que tiene con la realidad del país. Es el presidente, pero su estructura de gobierno no funciona ni siquiera para sus aliados, quienes en una convocatoria rápida, luego de que mediáticamente se señalara que se retiraba el proyecto de ley, la convocatoria fue muy pobre. Significa que algunos aliados en la derecha no estarían hoy tan convencidos de acompañar lo que está ocurriendo en Colombia por la tragedia que está viviendo el pueblo colombiano. Las movilizaciones son ocasionadas más allá de la reforma tributaria, el rechazo a la reforma tributaria. Hace ya varios años que existen estas movilizaciones. Fíjese, había un periodo en el cual se pensó que el resurgir podía dar resultado hacia el 2020, porque en ese 2019, 21 de noviembre, la convocatoria de las centrales obreras colombianas, la CUT, la CGTD fundamentalmente, posibilitó que se le
enseñar al gobierno y al país que había una franja movilizada que podía además solicitar derechos civiles y que desafortunadamente termina el ciclo iniciando la pandemia, ¿no? Ese año pandémico logró, digamos, favorecer al presidente Duque y a su gobierno porque el pueblo de una u otra manera contuvo el ejercicio movilizador. Pero fue ese año justamente el que le da la posibilidad a ese pueblo de entender que los niveles de conciencia debían avanzar cuando se están produciendo en ese año 357 normativas enfocadas en el tema pandémico, pero sin favorecer al pueblo colombiano. Es decir, todo lo que se ha hecho en este último año en Colombia son solo para darle mejoramiento de la economía a las grandes transnacionales, que son las que funcionan y determinan, como han determinado el tema de la tributaria, el resto de las reformas, la laboral, la pensional y la de salud en Colombia, porque necesita mayor flujo de caja, y el gobierno del presidente Duque está en función justamente de eso. Por eso el pueblo está hoy en la calle y convoca además a ejercicios que deben tener honda preocupación no solo en el gobierno, en la Casa de Nariño, sino también en los Estados Unidos, ¿no? Ese mensaje que envía a los Estados Unidos frente al uso exacerbado de la fuerza, frente a la comunidad que no está armada. La violación de los derechos humanos. Y segundo, la Unión Europea, que también muestra preocupación, la Organización de Naciones Unidas, que también muestra preocupación, son elementos que nos llevan a pensar que hay zozobra en el gobierno del presidente Duque porque estamos a escasos años, 3 meses de terminar su mandato, pero además estamos en un año electoral. Si bien la campaña no ha formalizado, estamos en un año electoral y sin duda el Centro Democrático tiene una situación preocupante. Este es una de la primera vez que desde el 2002, cuando Uribe llega al poder, que se logra estar muy cerca de una contienda electoral sin la determinación de candidatos algunos. Centro Democrático tiene la agonía de que puede perder gobierno. Centro Democrático, el partido de Uribe. El partido de Uribe, y eso le va a deteriorar la posibilidad de las estructuras de poder, sin duda alguna. Damián, la sociedad colombiana y en América Latina también, pero específicamente la sociedad colombiana requiere de transformaciones, de reformas para atacar, disminuir en alguna medida los niveles de desigualdad. Pero sobre todo en Colombia estamos frente a élites muy conservadoras, atrasadas ideológicamente, incapaces de promover o liderar los cambios que necesita la sociedad colombiana. ¿Qué puede pasar? Sí, no quisiera llover sobre mojado en un tema que ya es bastante recurrente, pero creo que en toda América Latina hay una historia en común que es la disputa por la tierra y la violencia, que creo que marcaron a toda la región en el siglo XIX, pero que especialmente en Colombia cobró unas dinámicas de mucha violencia que no han parado hasta ahora. Cuando uno, por ejemplo, lee a La Casa Grande de Álvaro Cepeda, ¿no? Uno se lee esa excelente novela de ese extraordinario escritor colombiano, uno puede ver ahí cómo una sociedad se estructura a través de la violencia, se organiza a través de la violencia, cobran sentido sus élites, su oligarquía, su Estado a través de la violencia y de la disputa por la tierra a partir de lo que fue la masacre de las bananeras en 1928. Y cómo además eso más adelante va cobrando mucha fuerza por el tema del narcotráfico. Ha determinado mucho la política en Colombia. Y a pesar de que hay índices democráticos que hablan de una Colombia que está en el puesto 43, puesto 44 en Economics o en otros índices por encima de Argentina, de México, la situación es sumamente preocupante. Y una sociedad que tiene 21 millones de pobres. Eso es casi el 42% de lo que ellos llaman pobreza monetaria. Una sociedad sumamente desigual, con una oligarquía que le ha costado muchísimo cambiar y que se ha estructurado a través de la guerra. ¿Qué puede pasar en Colombia con un movimiento de masas emergente, poderoso, fuerte, influyente y unas élites atrasadas? Pero me respondes, por favor, Damián, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Estamos conversando con Juan Carlos Thanos, director ejecutivo de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, y también con Damián Alifa, sociólogo, director de la Sala Situacional de Interlaces. Damián, ¿qué puede ocurrir en Colombia? Un movimiento social emergente, poderoso, muy influyente, movilizado por lo menos en las principales ciudades de Colombia, y una oligarquía muy conservadora, atrasada ideológicamente, sin respuestas. Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes que muestra esta protesta es que el conflicto en Colombia se está trasladando del sector rural a las principales ciudades. Y eso tiene mucho que ver con que en el marco de la pandemia las clases medias se han visto muy empobrecidas en una situación de mucha adversidad, y por supuesto la reforma tributaria que planteaba Iván Duque era muy regresiva para los derechos sociales de los colombianos. Entonces, bueno, evidentemente se está configurando en Colombia un movimiento progresista, un movimiento amplio de cambio que pretende, y creo que estamos a las puertas del fin del uribismo, que el uribismo era, como te comentaba antes, creo que es la máxima expresión de esa dinámica de violencia, de caciquismo, que se constituyó en la dinámica del conflicto colombiano. Esa era la máxima expresión, y la dinámica del conflicto colombiano cambió. El uribismo hoy ya no responde a las necesidades de Colombia, y creo que está a un paso de un cambio muy profundo en la sociedad colombiana. Por supuesto, la situación es muy peligrosa porque hay una oligarquía que se resiste a esos cambios, hay un sector importante de la oligarquía a la violencia y que apela históricamente a la violencia, y que apela a métodos de sicariato político, etcétera, y de aniquilación. Es un tema sumamente delicado, y bueno, creo que el tema de los derechos humanos en Colombia debe ser supervisado por todo el continente. Son movimientos sociales independientes, autónomos, sin dirección partidista, y muy semejante a lo que ocurrió también en Chile y otros países de América Latina, en Perú, por ejemplo, también. ¿Qué está ocurriendo en las sociedades latinoamericanas donde surgen estos movimientos sociales sin presencia de los partidos políticos, por lo menos sin presencia dirigente de los partidos políticos? Sí, yo creo que en general en el mundo los partidos políticos están viviendo una gran crisis, de representación, de instancias de mediación, y por otro lado hay una juventud que hoy cuenta con redes sociales, redes digitales para organizarse, para difundir información. Creo que está surgiendo además en ciertos sectores de la clase media regional, sobre todo en la juventud, una sensibilidad social, y eso se expresa en múltiples aspectos de la cultura juvenil, pero detrás de todo este discurso y esta capa de la población que generalmente protagoniza esas protestas, también hay una amplia y profunda desigualdad que termina empujando sobre todo a los pobres a opciones alternativas frente a élites políticas que tienen mucho tiempo que no cambian su discurso, que no se renuevan, que no proponen en un mundo que está cambiando. Inclusive en Estados Unidos se habla de un rebalance de las cargas fiscales. En los mismos Estados Unidos, Biden llega proponiendo un rebalance de las cargas fiscales, y en América Latina todo lo contrario, las reformas tributarias tienden a ser regresivas. Evidentemente estamos con una élite política en muchos países de la región que no está a tono con el tiempo político. Juan Carlos, ¿qué crees tú? ¿Hacia dónde va Colombia con esta contradicción entre movimientos sociales progresistas que demandan transformaciones, reformas, y una élite colombiana, una oligarquía colombiana tan atrasada? La oligarquía colombiana ha mostrado que se sostiene en el gobierno y en el poder a costa de todo. En los últimos periodos ha delegado en el ejercicio militar a plenitud la decisión de sostenerse en el gobierno. Digo esto porque a partir del año 2002, cuando asume el primer mandato Álvaro Uribe Vélez,
la sociedad colombiana empezó a ver un proceso de paramilitarización como una política de Estado. Es decir, la ausencia de un diálogo y el reconocimiento del opositor político en Colombia obligó en el componente estratégico del gobierno de Álvaro Uribe a tener que hacer acuerdos en el 2006 con las Autodefensas Unidas de Colombia, con el paramilitarismo formalizado, y posteriormente lograron generar un proceso para que la reparamilitarización se diera a partir de los acuerdos con la otrora guerrilla de la FARC. En ese concepto se entiende entonces que se agota la línea política y delegan en las estructuras militares la posibilidad de resolver cualquier conflicto. Lo vivimos hoy con el ejercicio de movilización, pero también lo vivimos en los sectores rurales. Colombia tiene 5 zonas geográficamente comprometidas con una economía vinculada al narcotráfico, pero con un desarrollo de un conflicto además histórico. Esa región hoy sucumbe en un proceso de orden social donde la movilización se está asociando al conflicto de orden militar. Ahora, es una región muy particular. Ahí está un proceso de balcanización que le hemos llamado, que además ha sido instruido, orientado y en función de la DEA, ¿no? Porque si los sembradíos de hoja de coca hubiesen tenido la aplicación de lo que está consagrado en los 270 folios de los acuerdos con la guerrilla de la FARC en el 2016 y el Estado colombiano, sin duda alguna la producción hubiese bajado, porque la erradicación manual fue parte de los acuerdos que establecieron. Sin embargo, cambian la fórmula cuando el proceso militar en Colombia decide que hay que vincularse más a la aspersión, y el tema del glifosato entra a jugar un papel fundamental en el desarrollo de los grandes negocios de esas zonas en las cuales vive el país convulsionado. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el crecimiento de una brecha, no solo los 21 millones de pobres, sino la brecha social. Es imposible acceder al tema de salud, va a ser imposible acceder al tema de pensión, va a ser imposible tener o conseguir un puesto de trabajo fijo. En ese sentido, la situación se va a dirimir en marzo del próximo 2022 o en mayo, cuando la brecha entre el uribismo, derecha colombiana, y extrema derecha, se tenga que enfrentar a unos sectores democráticos, progresistas, en cabeza de Petro o otras candidaturas, y la brecha muestre lógicamente cómo se recoge. La diferencia fue muy mínima en términos de lo electoral. La convulsión política de 2018 reflejaba una situación mínima. Hoy casi que el país está abocado a la calle diciendo: no importa que el COVID nos mate, vamos a defender lo poco que tenemos e incluso a pelear para que no nos arrebaten lo que no tenemos. Es decir, casi que el miedo a la muerte se ha perdido justamente en este año en Colombia, cuando la sociedad civil está afuera. Y se refleja en términos de lo electoral, porque sin duda alguna la decisión final se va a tener en las contiendas de mayo, primera vuelta presidencial, y en junio la segunda vuelta, siempre y cuando la reforma y la creación del nuevo Código Electoral en Colombia permita que los partidos progresistas, democráticos, incluso revolucionarios en Colombia, tengan la posibilidad de sus delegados ante el Consejo Nacional Electoral. Veo una sociedad bastante convulsionada, con la posibilidad única, hoy real, de dirimir este conflicto por la vía electoral, siempre y cuando el 8 de agosto de 2022 el aparato militar y el aparato paramilitar colombiano permitan que quien gane distinto al uribismo se posesione y pueda ejercer, porque además yo sí creo que esta corriente democrática va a tener mayorías casi que absolutas en el Congreso colombiano. Mayoría progresista. Progresista. Y quizás un triunfo electoral de la centroizquierda en las próximas elecciones presidenciales. Tú decías algo interesante, Damián. Los movimientos sociales están surgiendo con objetivos más prácticos, más pragmáticos, asociados a su vida cotidiana, casi distantes de las ideologías y de los partidos. Pero obviamente siempre hay un trasfondo ideológico en cualquier aspiración, reivindicación social. ¿Qué está pasando? Estamos transitando de las causas políticas a las causas humanas y sociales. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones puede tener eso para América Latina desde el punto de vista discursivo, programático, y los retos para la izquierda latinoamericana? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Les recuerdo los nuevos horarios de análisis situacional. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche. Lunes 8 de la noche. Damián, te preguntaba acerca del rol de las ideologías, el rol de la política, el rol de los partidos políticos en esta nueva etapa de luchas sociales, de protestas sociales que está viviendo América Latina y el mundo entero. Pareciera que las causas sociales y humanas están sustituyendo a las casas políticas. ¿Qué crees tú? Sí, yo te comentaba que en los años 80 hubo una gran influencia de desencanto de las grandes utopías en América Latina, y eso llevó, bueno, a una avanzada neoliberal de la cultura y de la política neoliberal que generó muchas desigualdades, que desmanteló el Estado, que desmanteló los estados frágiles de América Latina, se impuso al mercado, pero además se habló del fin de las ideologías. Pero además desfiguró el sentido de lo público, el sentido de lo público como espacio y lugar de encuentro, como ejercicio de la ciudadanía. Después, bueno, llegó lo que se conoce en diversas literaturas como el ciclo progresista, que fue todo un movimiento de revalorización del Estado, de revalorización de la política, de la utopía, de las ideologías. De la participación. De la participación, de la democracia, de la movilización social. Pero bueno, evidentemente luego de que esto generaron algunas conquistas sociales importantes, generó un movimiento de expectativas diferentes en la población. Una vez que accedieron a otras conquistas, bueno, surgieron nuevas demandas que a veces estos movimientos progresistas, estos gobiernos de centro izquierda fueron poco ágiles a la hora de interpretar, de adaptar sus políticas a estas nuevas demandas y estas nuevas expectativas que iban surgiendo. Luego conocemos el fallido ciclo neoliberal, muy breve, fracasa en las derechas. No logró consolidarse en la mayoría de los países, incluso el caso de Bolsonaro, que había sido una suerte de emblema de la derecha latinoamericana, vemos cómo se le está haciendo agua en medio de la pandemia. Porque la pandemia recordó la importancia del Estado, de la seguridad social, de la salud pública, de la educación pública y de calidad, de los subsidios y las subvenciones a los más pobres. Nos recordó las desigualdades y que en este momento de emergencia y crisis sanitaria esas desigualdades se profundizan. Entonces, bueno, ha surgido también en el marco de esto una juventud que tiene una nueva sensibilidad, una sensibilidad social, una sensibilidad por los más pobres, por el reconocimiento y respeto a las minorías, y que, digamos, tiene una inclinación importante por las preocupaciones de su entorno. Y eso implica un nuevo modelo lingüístico, una nueva conciencia lingüística, un nuevo discurso. Nuevos símbolos, nuevos discursos y nuevas formas también de organizarse y de interpretar las demandas de la población. Hoy los políticos tradicionales están fallando. Esa es la crisis de los partidos políticos. De los partidos políticos global, de derecha, de izquierda, de centro. Hay una crisis de representatividad. Hay una crisis En Venezuela, en este momento, según el monitor país de Interlaces correspondiente a abril, revela que 59% de los venezolanos no se identifican con ningún partido político. Ahí hay un problema de identidades políticas y hay un problema de representación. El partido político donde tú ibas a inscribirte y pasabas por un proceso de formación, reuniones, todo un proceso de una dinámica burocrática, tiene que replantearse. Eso ya no, ese tipo de plataformas ya no representan las dinámicas de la juventud, no representa la forma en la que se organizan las identidades políticas en América Latina. Juan Carlos,
la frontera colombo-venezolana, el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela que se desarrolla en este momento, ¿qué implicaciones puede tener de cara al conflicto interno social o viceversa? ¿Es viable en este momento un conflicto armado entre estas dos naciones? Fíjese, hoy sería mucho más difícil que el ejército, quien ha sido el mayor obstáculo para una acción de orden militar contra Venezuela, tomara la decisión de enfrentar o de aventurarse en términos de abrir un nuevo frente. Ya se ha estado negando, ¿no?, Sí, a un conflicto de esa naturaleza. lo han negado porque el conflicto interno no ha terminado. Y lo han negado porque de una u otra manera hay unas fisuras al interior del ejército que los gobiernos y el gobierno actual lo ha resuelto desarrollando o mejorando las condiciones económicas para cada una de las tareas conjuntas en las regiones, ¿no? Caso concreto, las 4 que colindan con Venezuela. Pero además de eso, las condiciones dentro del ejército, las divisiones que mantiene por temas económicos e incluso por política e incluso por el acercamiento con el desarrollo del uribismo, del centro democrático. Acuérdese usted que una ala del ejército ha estado muy vinculada con el proceso de las desapariciones forzadas en Colombia, pero además los falsos positivos, los 6.403 falsos positivos, tienen mucha responsabilidad del ejército colombiano y ahí hay un deterioro que no posibilita tener una unidad de acción frente a una iniciativa contra Venezuela. Pero la realidad de la frontera es otra, que también es leída desde las brigadas militares, la 10ª en La Guajira, la 30 en Norte de Santander, que tiene asiento en Cúcuta, la 18 que está en Arauca y la 28 de Puerto Carreño en Bichada. Esas lecturas las hacen también los militares en el sentido en que el choque con Venezuela tiene por lo menos 2 puntos del Producto Interno Bruto de responsabilidad en el decrecimiento de los últimos 7 puntos. Y esa lectura se hace desde los militares, que ya la sociedad civil, las estructuras económicas de la frontera están pidiendo, clamando un acuerdo para liberar la frontera y poder desarrollar el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Por lo menos Norte de Santander así lo ha expresado públicamente, ¿no? Actores de la industria en Norte de Santander han pedido que incluso chocando con las propuestas del presidente Duque desde Bogotá, se asuma unos procesos de intercambio, de negociación directa con Venezuela. Y eso refleja lógicamente lo que ocurre en Apure o lo que ocurre en La Guajira, sin desconocer además que hay particularidades en cada uno de estos departamentos. La Guajira, que históricamente comandó los procesos de contrabando de gasolina en familias políticas vinculadas a la parapolítica, hoy están desplegadas. Es decir, en el departamento hay un nuevo ciclo de dominio de la parapolítica que ha logrado controlar, ya no es Kiko Gómez, ya hay estructuras que superaron a los Génico, a los Cerchar, que desde los años 70 venían desarrollándose a través del proceso de la marimba, luego con el contrabando de tabaco y alcohol, y ya hoy, digamos, han refrescado, pero es la casta política electoral local la que se logra sostener. Frente a la realidad económica en la frontera, como todavía se siguen fortaleciendo, digamos, los procesos de cierre terminan mutando dinámicas para que las mafias desarrollen otras iniciativas, y en esa condición esas mafias locales han logrado hacer nexos con otros estados o departamentos, caso concreto Norte de Santander, que en particular no se avisora una confrontación, digamos, ahí civilmente los pueblos son casi hermanos, somos los mismos allá y acá, hay un entendimiento distinto al que se tiene desde la política y eso ha frenado. Ahora, eso no ha impedido que los procesos como en la región del Catatumbo colombiano, Norte de Santander, haya tenido, se crezcan los procesos de desigualdad, porque sin duda alguna la población civil lo único que tiene para defenderse de los ataques es la movilización, la denuncia y en algunos casos su vida, y eso ocurre justamente en una región como Norte de Santander, su región del Catatumbo, donde 15.500 militares la custodian con intereses distintos que no han puesto a unificar criterios frente al tema de Venezuela. Ahí está ejército,
policía, ahí está la policía antinarcótico, ahí están los Estados Unidos, porque parte de la fuerza Bravo estadounidense que ha operado en La Guajira también tiene intrusiones y asiento en la Brigada 30, pero no ha sido posible ponernos de acuerdo por los intereses locales. Eso hace mucho más distante una confrontación desde ese ángulo. Ahora, sin duda alguna, otros ejercicios que pueden ser unos globos de ensayo, como en el caso de Apure, pueden estar permitiéndole a un sector vinculado a la extrema derecha uribista la posibilidad de que otro tubo en ese laboratorio de guerra colombiano les permita en esos 296 kilómetros de frontera entre Arauca y Apure la posibilidad de generar desarrollos de implosión del orden interno venezolano, porque es la realidad. Es decir, la realidad de frontera es muy distinta al análisis que hoy tiene Bogotá. La Casa de Nariño no tiene la exactitud. Por eso han jugado con temas como la migración de venezolanos. Es decir, esas cifras quedan escandalosas. Sí, esas cifras les ha permitido moverse en otros escenarios, pero lo hacen desde Bogotá. En lo local saben que sin duda alguna todo eso que se anuncia desde Bogotá tiene muy poco impacto, porque el gobierno y el Estado colombiano lleva 50 años de haber abandonado la frontera entre Colombia y Venezuela. Exacto. En Estados Unidos también se vive el final del ciclo neoliberal. Las recientes medidas de Biden apuntan a una reconstrucción del Estado, a un reforzamiento del Estado y de su rol social. ¿Qué implicaciones pueden tener todo el crecimiento de las movilizaciones en América Latina en las relaciones con Estados Unidos? ¿Cuál podría ser la política hacia América Latina? Pero me respondes, por favor, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Damián, acerca del contexto internacional. También Estados Unidos vive el fin del ciclo neoliberal. Hubo protestas importantes, significativas recientemente en Estados Unidos. América Latina también. Fortalecimiento de los medios sociales. La izquierda y la derecha, dificultades para reconectarse. Dificultades semánticas y discursivas, simbólicas. ¿Qué puede ocurrir en América Latina, para América Latina, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, tomando en cuenta la enorme influencia que tiene Estados Unidos sobre el continente? Sí, bueno, creo que en Estados Unidos el tema de la pandemia y también la polarización durante el gobierno de Trump evidenciaron muchos problemas desde el punto de vista de la discriminación, la segregación, las desigualdades económicas. La pobreza y bueno, es parte también de una dinámica de un hegemón que está en declive. Definitivamente. Que está siendo al menos desafiado por por la potencia emergente que es China y evidentemente requería un reset completo del modelo que habían llevado hasta ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Biden ha hecho, me parece que ha hecho o asoma una reforma tributaria muy progresista en comparación a lo que se espera en los Estados Unidos, una reforma muy progresista. Evidentemente esto permite pues pensar digamos otro esquema de la sociedad norteamericana basado en un aumento importante del gasto público, de subvenciones, de apoyo a los sectores más pobres, cosa que prácticamente se había desmontado. Lo último fue el Obamacare y lo habían desmontado durante el gobierno de Trump. Ahora, los demócratas suelen ser algo progresistas a lo interno, pero muy conservadores en la política exterior. Muy injerencistas. Y bueno, habría que ver cuál va a ser la dinámica de relacionamiento con
los Estados Todavía no Unidos en está América clara Latina. el tema de América Latina en Pareciera la que nueva agenda de pareciera Biden. que el equipo internacional todavía no está estructurado. Se sabe que Kamala Harris va a tener un papel muy importante en las relaciones internacionales con América Latina. Se sabe también, bueno, el caso de Juan González, que es una persona colombiano cercano a Juan Manuel Santos, que va a ser el secretario para el hemisferio occidental y que se ha pronunciado bastante sobre el tema de América Latina. Por ahora, bueno, creo que uno de los temas más urgentes que tiene Biden hacia América Latina es el tema centroamericano y el conflicto migratorio. Eso va a ser central. De hecho, ya se anunció parte de las donaciones de las vacunas que sobren serán dirigidas en una importante dimensión a Centroamérica y se está repensando todo el tema de las subvenciones y apoyos a los países caribeños y centroamericanos. Eso para evitar, bueno, la crisis, el colapso migratorio que se está generando, de las inmensas marchas que vemos que pasan por México y que llegan a la frontera de los Estados Unidos. Ese va a ser el tema fundamental, central de la agenda Biden, por lo menos por ahora. Sin embargo, bueno, se sabe que han planteado cierta rigidez para acceder a cambios en relación con Venezuela. Sin embargo, queda abierto, ¿no?, todavía la posibilidad de una negociación, por lo menos de un entendimiento mayor al que se tuvo con Trump. Sin embargo, todo esto son hasta ahora especulaciones, hasta que no se estructure, hasta que no se estructure, digamos, el equipo internacional de Biden, no lo sabremos. Ahora, lo que sí es importante es que está resurgiendo una dinámica de movimientos sociales que se niegan a la injerencia extranjera, que tienen una redignificación del sentido nacional. Y bueno, estamos viendo el resurgimiento de Lula, del apoyo popular de Lula en Brasil, estamos viendo lo que está pasando en Colombia, en Chile, movimientos progresistas que quieren autodeterminación, que quieren un entendimiento con los Estados Unidos. No se trata de una ruptura radical. Fortalecimiento de las posiciones de soberanía, independencia. Pero se trata de reafirmar la soberanía, relaciones de respeto, de soberanía, de igualdad entre estados. Y bueno, una de las bisagras entre Estados Unidos y digamos toda América Latina, que es la OEA, está fallando. Ha dejado una gran falla la gestión de Luis Almagro en ese sentido. No está a la altura de convertirse en una bisagra para este nuevo tiempo entre América Latina y Estados Unidos. Todo esto que está ocurriendo en América Latina, todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, incluso en Europa, ¿qué impacto puede tener sobre la continuidad o no, el fortalecimiento o el debilitamiento de la revolución bolivariana? Tomando en cuenta que, paradójicamente, uno de los países más estables socialmente es Venezuela. Y que muchas de las banderas que hoy están emergiendo, están enarbolando los movimientos sociales en América Latina, son las banderas históricas de la revolución bolivariana. ¿Cuál puede ser el impacto hacia Venezuela de todo esto que está ocurriendo en el mundo y en el continente? Pero me responden, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Les preguntaba cuál puede ser el impacto de todos estos cambios que está viviendo el continente, que está viviendo Estados Unidos y el mundo entero sobre la revolución bolivariana, tomando en cuenta que las banderas históricas de la revolución bolivariana son las que están enarbolando los movimientos sociales. Que muchas de las cosas que está viviendo el resto del continente ya las hemos vivido aquí. La revolución bolivariana parece reivindicarse y poner al desnudo la persistente guerra de quinta generación contra Venezuela.
dejando al descubierto los dramas del resto del continente. Fíjese, yo creo que es sumamente importante esta coyuntura que se vive en Venezuela. Creo además que es un referente frente a la confrontación de orden ideológico y política, pero además en el componente del ejercicio de la administración de la cosa pública. Venezuela hoy, pese al bloqueo y pese a las condiciones que se tiene, sigue sosteniendo un manto sobre una población que es sumamente importante, que no se tiene, e incluso en paraísos como Panamá, por citar alguno, ¿no? La población panameña clamaría por tener un sistema de salud totalmente distinto al que se tiene, o incluso mucho más allá hacia el triángulo de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, que en principio viven de los procesos económicos estadounidenses, pero no tienen el mínimo que podrían clamarse para decir: tenemos la posibilidad de vender nuestra fuerza de trabajo en los Estados Unidos, enviar a El Salvador y con eso tener mínimas condiciones. Venezuela hoy, por consiguiente, sostiene, pero además hay elementos tan esenciales. Pongo un ejemplo para compararlo con Colombia: derecho a la vida. O sea, el proceso venezolano ha enseñado que es factible tener diferencias ideológicas, políticas, presentarse en la mesa para dirimir los conflictos e incluso con las dificultades que puedan tener frente a otros espectadores. Digo esto, un sector de la oposición venezolana que no está comprometido con los procesos de cambio o la sostenibilidad frente a la oferta que tiene hoy la administración pública en Venezuela. Sin embargo, para los Estados Unidos la lucha no continúa frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Vimos lo que hay en el plano internacional, porque además, en términos de lo ideológico, hay fisuras además con los modelos, pero hay intereses en términos de lo económico. El que aquí se reparta lo que le ingresa al Estado, que es de todos los venezolanos, sería un referente de lucha en el caso de los peruanos en esta coyuntura, o en el caso incluso de los costarricenses, o en el caso más particular de los colombianos y las colombianas, cuando se propone distribuir el ingreso que genera Ecopetrol distinto al que se hace hoy, cuando en Venezuela ese elemento lo lleva a la oligarquía a tener como referencia que no nos podemos convertir en Venezuela. ¿Qué crees tú, Damián? ¿Cuáles son los retos para la revolución bolivariana yo creo que, y las oportunidades? Yo creo que el gobierno de Maduro demostró capacidad de sostenerse ante una máxima, lo que se llamó la máxima presión internacional. La Fuerza Armada se mantuvo monolítica en respaldo del gobierno de Nicolás Maduro y mantuvo la estabilidad política. Yo creo que, y desde el punto de vista interno, no tiene un oponente relevante. No hay oposición. No hay oposición que movilice, que enfrente, que genere un proyecto alternativo. Sin embargo, el gran reto, y cuando decía que muchas de las movilizaciones se parecían mucho al inicio de la Revolución Bolivariana, yo creo que es evidente, ¿no? Muchas de las banderas originales de la Revolución Bolivariana están presentes en mucho del clamor popular de la región. Ahora, el gran problema que tiene la Revolución Bolivariana son los mismos retos que se puso con esas banderas, cumplir esos retos, cumplir esas banderas, el contraste entre lo prometido y lo cumplido, el contraste entre llamar al derecho a la salud y el acceso efectivo a la salud en Venezuela, el derecho a la educación y el acceso efectivo a la salud, la alimentación, el salario. Entonces, bueno, creo que esos son elementos que son parte del debate interno del chavismo, interno de la política venezolana, y que en la medida que el gobierno de Maduro no resuelva esas contradicciones, bueno, se van a presentar nuevas adversidades, más allá de que esas contradicciones se deban en parte al bloqueo, en parte a errores macroeconómicos, pero son contradicciones que están presentes y que necesitan resolverse de manera práctica e inmediata para la gente, que la gente lo sienta con un nuevo discurso, una nueva dinámica, una nueva forma también de gestión pública, de conectar con la gente. Yo creo que hace falta una revisión profunda
de estas dinámicas para poder cumplir las banderas, porque los retos que nos pusimos fueron grandes en Venezuela en términos de derechos, amplitud de derechos, de bienestar social, y ahora cumplirlo está cuesta arriba en toda esta dinámica de pandemia, sanciones, errores macroeconómicos. Y le hace falta a la revolución bolivariana más pragmatismo, por ejemplo, en lo económico, fundamentalmente, construir nuevos consensos más allá de las clases populares. Yo creo que una de las cosas que le hace falta al chavismo es pensarse más allá del chavismo, hablarse más allá, hablarle más allá de su base social, hablarle a otros sectores de la sociedad, que están descontentos, que están molestos, que están inconformes, que están irritados por todo el tema regresivo en términos de bienestar económico y social que ya se habían adquirido y que se han perdido. Fíjate que a pesar del descontento, las ideas de la Revolución Bolivariana, las propuestas de la Revolución Bolivariana siguen vigentes y siguen convocando. Es que el derecho de alguna público, manera ha ganado la batalla hegemónica. Es que el derecho a la salud pública y gratuita, el derecho a la educación pública y gratuita, la inclusión social, el bienestar, el trabajo, soberanía, el empleo, la soberanía, el cariño por la patria, eso sigue estando presente. Son valores fundamentales, arraigados en la sociedad venezolana. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Juan Carlos Thanos, director ejecutivo de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Damián Alifa, sociólogo, director de la Sala Situacional de Interlaces. Muchísimas gracias por este análisis, muy revelador, muy útil para entender el signo de estos tiempos. Muchísimas gracias. A ustedes Gracias. por la invitación. Nos vemos en un próximo análisis situacional. No olviden nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche, lunes 8 de la noche. Hasta pronto.